El juez don Carlos Díbar era uno de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional en los años 90, concretamente el juez de la audiencia número 2, el señor Garzón era el número 5, en el número 1 estaba primero el señor Bueren y luego el señor Liaño. En resumen, uno de los juzgados que llevaba todos los casos de terrorismo y narcotráfico. Como todos ellos, estuvo amenazado de muerte por ETA, que llegó a planificar un atentado contra él que no se llegó a ejecutar porque la policía lo descubrió a tiempo. En el año 2001 pasó a ser presidente de la Audiencia Nacional. Fue un episodio célebre cuando un etarra, Javier Iragui, le amenazó de muerte en los pasillos del juzgado y él le contestó: rezaré por ti, siendo identificado a partir de ese momento como el juez religioso. Quiero referir. Presidente, la última pregunta. Siendo como es usted un hombre de profundas convicciones religiosas, si tuviera que decidir, ¿de qué se fía más? ¿De la justicia humana o de la justicia divina? Hombre, esto sin duda, así en teoría, de la justicia divina, porque la justicia divina, permítame que me lo explique, que me extienda un poquito en este aspecto. La justicia divina es objetiva, mientras que la justicia humana siempre es subjetiva. Al contrario que el juez Garzón, el juez Díbar en esa época estaba al margen de todo tipo de vinculación política. Más allá de que durante una comparecencia ante el Congreso de los Diputados, cuando los diputados independentistas le dijeron que por qué no se permitía en la Audiencia Nacional hablar en catalán, aseguró que cuando un testigo solo sabía un idioma, siempre se buscaba un traductor en ese idioma, y que lo haría con el catalán como lo había hecho antes con el mandingo. El respeto absoluto que cuando yo era juez de instrucción tenía a las personas para recibirles la declaración en su propio idioma. Tuve una persona que solo hablaba en mandingo y me preocupé de encontrar un traductor de mandingo, que lo encontré en Caribú, que vino y tradujo su declaración. El problema es que legislativamente queda establecido una cooficialidad. Una comparación que a los diputados independentistas no les gustó. Apelando yo a una lengua que forma parte del bloque constitucional, usted me salga hablando del mandingo, es, primero, ofensivo para los 10 millones de catalantes del Estado, y en segundo lugar, me parece que intelectualmente muy reduccionista. Pero el juez Díbar entró de lleno en la política en el año 2008, cuando aceptó, a propuesta del gobierno del PSOE del señor Rodríguez Zapatero, ser presidente del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, del Tribunal Supremo, mediante un pacto de consenso entre PP y PSOE. Y es que, al contrario que el Partido Popular, que muy habitualmente ponía a gente de su militancia o muy de su confianza en cargos institucionales, como en la actualidad lo hace el actual gobierno del señor don Pedro Sánchez, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero solía buscar a gente en el espacio sociológico conservador, ganarse su confianza y ponerlos en el cargo como referentes de consenso. Lo hizo en Televisión Española con el señor Alberto Oliart, que había sido ministro con la UCD y por tanto no se le atribuía una militancia de izquierdas, aunque hizo lo que el señor Zapatero quería, que era mantener al señor Francisco Llorente como jefe de informativos, y lo hizo con el señor Carlos Díbar, que no era considerado un juez progresista, pero había construido una relación muy directa con la entonces vicepresidenta doña Teresa Fernández de la Vega. Y sabían que el PP no podía votar en contra de alguien con el perfil del juez Díbar, que fue elegido por unanimidad. Siendo el señor juez Díbar presidente del Consejo General del Poder Judicial, se votó en 2011 la suspensión del juez don Baltasar Garzón como juez. Y el hecho de que el señor Díbar hubiera sido amigo cercano del señor Garzón no impidió que votara a favor de su cese, como lo hizo la gran mayoría de los consejeros, porque tanto los progresistas liderados por doña Margarita Robles como los conservadores liderados por don Fernando de Rosas votaron a favor, con la única excepción del vocal señor Gómez Benítez, que había sido colaborador del señor Garzón. Pone de manifiesto la gran solidez de la sentencia, el gran rigor jurídico, la enorme fundamentación y por tanto yo creo que es una sentencia jurídicamente impecable. Entiendo, porque entristece a todos la situación del juez Garzón, entiendo que hay un derecho a la crítica, pero creo que algunas descalificaciones que ha habido respecto al Tribunal Supremo son absolutamente inaceptables. Nosotros como Consejo, y así lo ha hecho su presidente,
vamos a ser muy contundentes en la defensa del Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial, que, como digo, ha dictado una sentencia en el ámbito de un procedimiento con todas las garantías, con total rigor jurídico. El diario El País era un periódico muy cercano al juez Garzón. De hecho, el mismo día que el CGPJ suspende al juez Garzón, el titular del País se refiere a él como el juez de la democracia. Y es el diario El País el que el 8 de mayo del año 2012, a través del principal periodista de tribunales en España, que era el señor don Juan Carlos Yoldi, desvelan que el juez Díbar ha estado realizando una serie de viajes a Marbella con comidas y cenas pagadas por los presupuestos del Consejo General del Poder Judicial. El vocal del Consejo General del Poder Judicial, don José Manuel Gómez Benítez, que en el pasado había sido un destacado colaborador del juez Garzón, presenta una queja interna al CGPJ por aquellos gastos, denunciando que podrían ser malversación. Tendría que explicar ahora el presidente por qué va 20 veces en fin de semana a Marbella a hacer supuestas gestiones de esta naturaleza. Pero es que todo se tiene que hacer en fin de semana y en Marbella. Es que no termino de explicarlo. Elegí Málaga y concretamente Marbella porque soy de allá. 11 viajes en cerca de 4 años. Porque... Yo no sé si hemos perdido la capacidad de asombro, pero a mí me parece éticamente y estéticamente impresentable. Inmediatamente se reúne un pleno del CGPJ donde votan si consideran que ha habido una irregularidad o no, y la mayoría de los vocales considera que no, que el CGPJ incluye una partida de gastos de libre disposición para pagarse viajes y gestiones que tengan que ver con la labor de representantes del órgano de los jueces, pues comidas con otros jueces o viajes para ver otros juzgados, etcétera, y que consideran que los gastos que ha hecho el señor Díbar pueden estar totalmente contemplados dentro de esa partida de libre disposición. Aquí el juez Díbar tenía 3 opciones. Una opción, decir a ver cuánto han sido esos gastos, pues lo restituyo y se acaba el debate. Opción 2, concretar exactamente por qué han sido esos viajes. Miren, es que se tiene que elegir al nuevo presidente de la audiencia de Málaga y hemos estado quedando en Marbella para ver cómo puede ser el nuevo aire que quiero dar al Tribunal Superior de Justicia de Málaga. O la opción 3, no hacer nada, que es lo que hice. Es decir, miren, ya ha dicho el CGPJ que no he cometido ninguna irregularidad, por tanto no hay nada más que hablar de esto. Y aquellos que yo he usado particularmente o que me he quedado algún día más, esos los he pagado yo por mi cuenta. Y he presentado los recibos correspondientes en los que está perfectamente justificado. Viajes, comidas, etcétera, que las he hecho particularmente, las he pagado yo. Y esto provocó a que entre el 8 de mayo y el 30 de mayo se fuera engordando el nivel de contestación hacia el CGPJ. Acaba de pasar el 15M, hay mucha contestación contra las instituciones y los medios, especialmente El País y La Sexta, con la colaboración del señor Gómez Benítez, dan máxima aireación a todo este asunto de los gastos del juez Díbar. El problema de la decisión del fiscal es que no se la cree nadie. Me parece pues inadecuado que después de que un vocal, desde el convencimiento de que ha cumplido con su función por denunciar, después vaya recorriendo los distintos medios de comunicación para criticar abiertamente al Ministerio Fiscal. Este señor se ha cargado los 3 principios que tienen que regir a los cargos públicos: ejemplaridad, austeridad y más 66.000 euros que cuesta mover a toda la escolta, a toda la escolta. Yo creo que es vergonzoso que se atreva este señor a hablar de que no ha estado en hoteles de lujo. Por favor, es mezclar. De todas maneras, es mezclar. Perdón. Me consta que este señor ha estado en hoteles de 4 estrellas. No lo ha dicho de 4 estrellas. Lo ha dicho, sí, lo ha reconocido. Dice hoteles de lujo. Es más, dice que ha ido a restaurantes lujosos, pero que no, que sus facturas han sido, bueno, digamos, como muy recatadas. Vamos a ver. Si yo me voy a la Aquelarre de San Sebastián, por poco que pida, no va a ser, en fin, un menú, ¿verdad? Te va a ser Marbella Club también. Efectivamente. Con lo cual, me parece una lamentable. ¿Crees que esto va a acabar en discusión? Finalmente, después de 22 días de sangría, el 31 de mayo, el juez Carlos Díbar acepta dar una rueda de prensa, que es presentada por el Consejo General del Poder Judicial como un gesto de transparencia.
pero en la práctica pareció más un acto de reivindicación a la defensiva porque no concretaba exactamente de qué habían sido esas reuniones ni tampoco restituía el dinero gastado. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila y no he cometido ninguna irregularidad, ni jurídica, ni moral, ni política. Acudo, como antes he dicho, a la provincia de Málaga. Estoy haciendo un viaje conjunto muchas veces que afecta tanto a mi vida privada por tener algún día de descanso que yo he abonado, como poner actividades oficiales. En realidad, ni son hoteles de lujo, ni son ese número tan importante de viajes. Hemos acordado en este pleno, por unanimidad, la necesidad de afrontar un plan de austeridad y transparencia, mejorando todos aquellos aspectos que nos hagan más transparentes y responsables ante los ciudadanos. A pesar de que el entonces ministro de Justicia, que era don Alberto Ruiz Gallardón, le dio su apoyo, hoy creo que el Consejo ha hecho una muestra de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es felicitar a los miembros, a los vocales, por ese acuerdo unánime que han adoptado. El PSOE comenzó a retirárselo y con él los vocales del sector progresista con doña Margarita Robles a la cabeza. Les dije que lo que había pasado en el Consejo no me gustaba nada y que había actitudes que no podía comprender ni suscribir. Esta semana hemos estado esperando las explicaciones del señor Díbar. Hoy se han producido. No las he visto en profundidad, pero lo que he visto debo decir que me parece claramente insuficiente, así que le vamos a pedir que venga aquí a explicarlo al Congreso y a través del Congreso a todos los ciudadanos. Además, desde sectores mediáticos comenzó a insinuarse que a lo mejor... Pero ya en la situación en la que está, vamos, ya simplemente que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial tenga que salir a dar unas explicaciones de unos viajes... Pero 22 días después, de todo, es que sí, pero, la rueda de prensa todo de esto fue de vergüenza. no está perjudicando no solo su imagen, sino también de los órganos que representa, claro, que al final sobre esto, todo pero eso, no va a acabar eso. en dimisión. A lo mejor, aunque él pueda justificar y a lo mejor aunque sea verdad todo lo que dice y que se ha reunido con gente importante, pero esto ya no va a abocar en... Ana, Gallardón, ayer Gallardón dijo que daba por zanjado el asunto. A mí, si Gallardón intenta hacernos creer que la gente va a tener fe en este señor, en creernos que todo fue, en fin, por cuestión de trabajo, yo reconozco o apruebo la brecha que se ha abierto entre los ciudadanos y entre algunas instituciones, como puede ser la justicia. Esos viajes a Marbella para cenas y comidas que el periodista del País Yoldi había ganado con todo detalle, podían esconder una relación personal del señor Díbar con otro hombre. El periodista don José María Calleja fue uno de los que más jugó a insinuarlo desde Onda Cero. Es que este señor, todo el mundo sabe con quién se está yendo, todo el mundo sabe lo que está haciendo, parece que nadie se atreve a decirlo. O tiene relación con un señor porque le apetece estar con ese señor. ¿Por qué era tan importante cenar con velitas para dos permanentemente todos los sábados durante 20 viajes en hoteles de superlujo con otro señor? Marlaska, que le dijo, me voy a casar, dijo, hombre, enhorabuena, enhorabuena. Dice, no, pero que me voy a casar con un hombre, ay, pobrecito, pobrecito, rezaré por ti. Bueno, es la hipocresía elevada al cubo, ¿no? La hipocresía elevada al cubo, la del tal Díbar este. ¿No? La hipocresía elevada al cubo, la del tal Díbar este. Parece Richelieu, cuando va por la calle, no le parecía bastante, con 8 escoltas, cuando ni estaba amenazado, ni tenía ningún sumario importante, ni tenía ninguna cuestión de alguien que le pudiera borrar la cabeza como otros siglos lo han tenido. Bueno, ha sido el desparrame económico número... A pesar de que también hubo medios de comunicación que respaldaron al señor Díbar, principalmente el diario El Mundo de don Pedro J. Ramírez, que editorializó que el señor Díbar no debía dimitir, el día 18 de junio del año 2012, don Carlos Díbar anuncia su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial y por tanto también como presidente del Tribunal Supremo. Su convencimiento que era lo mejor para la carrera judicial y para la sociedad, así como su trabajo realizado durante 43 años de juez. El 26 concederá su última entrevista a la cadena COPE, donde denunció que había sido víctima de una campaña que tenía un responsable muy claro, pero que no iba a decir quién era. Creo que esto ha sido una campaña cruel, ha sido una campaña desproporcionada en todos los sentidos, y ha sido una campaña con ensañamiento. Por otra parte, ha tenido aspectos de
proceso paralelo en el que ya se instruye, se sentencia y se condena. Y esto es la opinión pública o la opinión publicada. Y yo en principio no pensaba dimitir, no era mi criterio el dimitir. En realidad lo que he hecho ha sido renunciar, que es la palabra que dice la ley. Díbar acaba cayendo por su propia torpeza. En cualquier otra circunstancia, si él llega a decir esas frases que después se han hecho tan célebres de lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, Díbar seguiría allí. Él coge y paga sus viajes diciendo ha habido una interpretación de lo que creía que podía hacer o lo que no podía hacer, pero él se enroca y ni siquiera da explicaciones a los suyos, con lo cual es tan torpe pensando que aquí no va a pasar nada, que es por lo que acaba cayendo. El nuevo presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial sería el juez Moliner. Hombre, pues la meto por una parte con ilusión, porque pienso que todos hacemos falta, ¿no?, en este territorio. Podría estar refiriéndose al periodista señor Yoldi, podría estar refiriéndose a la señora Margarita Robles, podría estar refiriéndose al señor Gómez Benítez, que es el que presentó la primera denuncia, pero lo más probable es que se estuviera refiriendo a su antiguo amigo, ya ex amigo, el ex juez don Baltasar Garzón. Feo, porque a mí no me parece bien que se fuesen los fines de semana a hacer lo que fuese con dinero del contribuyente, no tiene nada que ver con efectivamente las cantidades que estamos manejando y los agujeros que estamos viendo. Vamos a ver hablar sobre este tema mucho más que otros porque detrás está Garzón. Este es un asunto político, se la tiene guardada y vamos a verlo en los titulares de los medios de comunicación. Bueno.